Olá amigos, seja bem-vindo ao meu canal EPS, Estudo de Pesquisas Paranormais e Sobrenaturais, TV UFO, EPS, Estudo de Pesquisas Sobrenaturais. O Vaticano é sempre lembrado como o menor país do mundo, mas ele também é alvo de grandes teorias da conspiração. Enquanto parte das acusações são provavelmente infundadas, outras levantam suspeitas pouco mais palpáveis de ligações com o crime organizado, conexão com agências de inteligência e pessoas de grande influência. Com mais de 2000 anos de história, o Vaticano é um imenso arquivo vivo, cheio de surpresas por descobrir. Por detrás daqueles portões ainda existem muitos segredos, e muitos deles nós jamais saberemos. A revelação bombástica da vez não está ganhando destaque, talvez por contrariar certas linhas editoriais, mas é tão importante quanto inusitada e significativa. Envolvido em mistério e uma conjunção de grande parte dos boatos que rondam a instituição está o cronovisor. O Vaticano teria desenvolvido e conserva uma máquina do tempo. Ele recebeu destaque em comunidades conspiratórias em 2002, após o lançamento do livro O Novo Mistério do Vaticano, em tradução livre, escrito pelo padre François Bruni e sem edição em português. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Se você pudesse voltar no tempo e observar os seus próprios atos do passado, você gostaria? Será que o passado em detalhes pode ser revelado nos dias atuais e tudo que não foi escrito e informações que não passam de rumores poderiam ser confirmados? Segundo o monge beneditano, tudo isso é possível, graças a uma invenção chamada cronovisor. No interior da Universidade Católica del Sacro Cuore, em Milão, dois amigos realizam trabalhos técnicos de áudio sobre gravações antigas de cantos gregorianos. Um deles é o franciscano Agostino Gemelli, fundador da própria universidade, além de médico e psicólogo. O outro é o benedino peregrino Ernest, importante acadêmico nas áreas da música e da linguística. Naquele dia, em meio aos cantos reproduzidos pelo equipamento de áudio, Ernest e Gemelli foram surpreendidos pela voz do falecido pai de Gemelli, que falava com eles através dos instrumentos. A surpresa logo deu lugar à curiosidade, e foi a partir de então que Ernest e o seu colega passaram a questionar qual seria o destino dos sons e das formas que a natureza produz. Estariam perdidos para sempre ou continuariam de alguma forma? Motivados por estas questões, Ernest reuniu em sigilo uma equipe de renomados cientistas, entre os quais se encontrava Enrico Fermi, Prêmio Nobel de Física, e deu início ao trabalho de construção de uma espécie de máquina do tempo. De acordo com o padre Ernest, cada um de nós emite milhões de ondas que são presas no espaço-tempo, e é possível saber como decodificar informações de acesso que elas carregam mesmo que tenha se passado muito tempo, pois como Einstein colocou, a energia não pode ser destruída. O invento se chamaria cronovisor, que ao invés de transportar as pessoas para o passado ou o futuro, reunia e organizava sons e luzes dispersos no ambiente, dando a forma em uma tela, eventos do passado. Não é algo tão diferente do que fazem hoje os mais modernos telescópios. O padre Ernest, que também era um exorcista de fama considerável, afirmou ser o cronovisor o resultado de muitos anos de estudos, conduzido por uma equipe de cientistas que, além dele mesmo, incluía 12 outras pessoas famosas, que, segundo o padre, preferiram ficar anônimas. Os únicos nomes divulgados pelos sacerdotes foram o de Enrico Fermi, físico e prêmio Nobel, e dos cientistas de foguetes Wernher von Braun,
As notícias sobre o experimento do cronovisor foi publicada no Corriere Domenico em 3 de maio de 1972. A notícia apareceu também em alguns jornais espanhóis. Disse o padre: antes de tudo, eu queria verificar se o que vimos era autêntico. Começamos com uma cena relativamente recente, na qual tínhamos muita documentação e filmagem. Nós focamos a máquina em um dos discursos de Mussolini. Depois, nós retrocedemos ainda mais e observamos Napoleão fazendo o discurso na qual proclamava a Itália uma república. Em seguida, viajamos muito mais para trás no tempo, para Roma Antiga. Primeiro vimos o alvoroço de uma movimentada feira na época do imperador Trajano. Depois um discurso de Cícero, um dos mais famosos, o primeiro feito contra Capellini. Ernetti disse haver notado pequenas diferenças na pronúncia latina do tempo de Cícero em comparação ao latim ensinados nas escolas modernas. Mesmo divulgando o projeto, Ernetti parecia bastante reticente em divulgar detalhes sobre a invenção da máquina. Disse ele: aconteceu praticamente por acidente. A ideia básica era muito simples, foi apenas uma questão de tropeçar nela. E quem exatamente a inventou? Nenhuma pessoa, respondeu Ernetti. O invento havia sido uma criação conjunta, onde Fermi teve um papel fundamental. Ele revelou que o cronovisor consistia de 3 partes. Em primeiro lugar, havia grande número de antenas capazes de captar todos os comprimentos de ondas possíveis de luz e som. Essas antenas teriam sido feitas de ligas formadas por 3 metais misteriosos. O segundo componente seria um tipo de direcionador temporal ativado e impulsionado pelos comprimentos de ondas de luz e som que recebia das antenas. Era possível configurá-lo para um determinado local, data ou até mesmo personagem histórico escolhido pelo viajante do tempo. O terceiro componente seria um conjunto extremamente complexo de dispositivo de áudio e vídeo que possibilitava a gravação de som e imagem a partir de qualquer momento e de qualquer lugar. Mas, através da tela do cronovisor, o padre Ernetti teria assistido à morte de Jesus Cristo na cruz. Ernetti e seus colaboradores, em plena transição entre as décadas de 50 e 60, estavam diante de um instrumento que poderia revolucionar a forma de como hoje entendemos a cadeia de eventos da história. A descoberta do cronovisor seria um salto incrível para a humanidade, pois um aparelho tão revolucionário, que além de ser uma máquina altamente avançada, seria capaz de ver o passado, e os envolvidos no projeto acreditam que também poderiam ter uma visão do futuro. No começo, explicou Ernetti, recuperamos a imagem do dia da crucificação de Cristo, mas tivemos um problema. Crucificações, apesar de horríveis, eram comuns na época de Jesus. Pessoas eram crucificadas dessa forma todos os dias. Também não ajudou o fato de Cristo ter usado uma coroa de espinhos, porque ao contrário da crença popular, não era incomum ser punido e ter que usar uma coroa de espinhos cravada na cabeça. Os aventureiros do tempo se viram obrigados então a voltar mais alguns dias para o passado, até chegarem à última ceia de Jesus. Nós vimos tudo, disse o padre Ernetti. A agonia do jardim, a traição de Judas, o julgamento, o Calvário. A equipe do cronovisor supostamente filmara a experiência. Nós filmamos. Perdemos alguns detalhes, claro, mas filmamos a paixão de Cristo, afirmou com veemência o padre Ernetti. Entretanto, não há nenhum vestígio do filme. Nunca houve uma única prova objetiva, a não ser as supostas fotografias de Jesus apresentadas por Ernetti. E mesmo uma delas foi considerada polêmica, porque poucos meses após a sua publicação, em agosto de 1972, o Jornale de Mistério publicou uma carta e uma foto enviadas por um leitor chamado Alfonso de Silva, em que ele explicava que havia comprado a foto por 100 liras na loja de presentes do Santuário do Amor Misericordioso, que era uma fotografia do rosto de Cristo esculpida por um escultor espanhol. Ninguém poderia negar que elas eram iguais. Nem mesmo o teólogo Bruni, que pediu ao seu amigo Ernetti esclarecimentos sobre essa polêmica.
única. Ernetti explicou que estava ciente da foto, que estava ciente de que havia uma escultura e que era um trabalho de um escultor espanhol. No entanto, o padre Ernetti garantiu que o escultor havia esculpido seu Cristo de acordo com as instruções de uma determinada freira espanhola, que era uma mística, que carregava os estigmas de Cristo em seu corpo e que era consumida por visões da paixão de Cristo. Portanto, as duas fotografias eram idênticas porque ambas retratavam fielmente a forma exata de Jesus Cristo. O Papa desacreditou das alegações de Ernetti e deu ordens para confiscar a invenção com base de que a fotografia publicada de Jesus era, na verdade, uma fraude. Curiosamente, de qualquer forma, a experiência foi confiscada e classificada como secreto ômega. Afinal, em 1994, décadas após a construção do cronovisor, foi convocado, segundo o padre Ernetti, uma reunião nos salões do Vaticano. Ali estiveram presentes as mais alta hierarquia papal, o padre Ernetti e os últimos cientistas ainda vivos que haviam trabalhado na construção da... De maneira que o Vaticano ficou preparado para essa realidade. E nas décadas passadas, até na última década para cá, o Vaticano tem dado demonstrações inquestionáveis de que está disposto a abrir o que sabe ou para abrir-se a essa nova realidade. O astrônomo oficial do Vaticano, até um tempo atrás, era o padre jesuíta José Gabriel Funes, que é um jesuíta aqui de Rosário, e que se sentava à mesa uma vez por semana com o Papa anterior para relatar fatos da ciência, porque o Papa era muito interessado por assuntos científicos, como esse atual também é, só que no momento não sabemos ainda se isso está acontecendo. E naquela ocasião, o padre Gabriel Funes, José Gabriel Funes, falou exatamente o seguinte, que duvidar da existência de formas mais avançadas de vida no universo é colocar em dúvida, é subestimar a capacidade criativa de Deus. Isso soou para a comunidade ufológica mundial, pelo menos daqueles que leem nas entrelinhas, como uma senha. Vamos passar a revelar as informações, porque já não tem mais como segurá-las. Con la idea de poder viajar en el tiempo mediante una simple máquina desde que H.G. Wells escribió su novela clásica La máquina del tiempo. Al parecer se trata de una simple obra de ficción, pero el 2 de mayo de 1972, la revista italiana La Domenica del Corriere publicó lo que debería haber sido el gran descubrimiento del siglo XX. Una imagen de Cristo crucificado, obtenida mediante una máquina llamada cronovisor. Supuestamente, el equipo que dirigió el proyecto había visto los últimos días de Jesús en su totalidad, desde la última cena, con sus momentos de agonía final, y sobre todo, habían podido capturar el momento mediante una instantánea como prueba. El inventor del cronovisor fue un sacerdote excéntrico, quien afirmó que tenía una máquina con la cual podía ver el pasado. Muchas personas han afirmado que se trató de un auténtico fraude, pero otras defendieron la veracidad del proyecto. ¿Se trató de un fraude o realmente existió el cronovisor? Ahora hablemos un poco de historia. En su pequeño habitáculo monástico, el padre Marcello Pellegrino Ernetti, quien nació en 1925 y falleció en 1994, conoció al padre Francois Charles Antoine Brune, una tarde de principios de la década de 1960. Los dos hombres coincidieron por primera vez durante un viaje en ferry a través del Gran Canal de Venecia. Durante su breve conversación, el padre Ernetti dijo algo que quedó grabado en la mente del padre Brune. Los dos
que eran expertos en lenguas antiguas, estaban hablando de la interpretación bíblica cuando el padre Ernetti comentó que existía una máquina que podía responder a todas sus preguntas. El padre Brune estaba realmente confundido sobre cómo una máquina podría hacer una cosa así. Cuando le preguntó sobre la máquina, el padre Ernetti describió un dispositivo, el cual lo llamó el cronovisor. Este era parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido años o incluso siglos antes. Ernetti dijo a Brune que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Brune quería saber si el padre Ernetti y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo. Ernetti respondió: vimos toda la agonía, la traición de Judas, el juicio, el Calvario. ¿Cómo funcionaba el cronovisor? Lo que Ernetti describió a Brun era el cronovisor, una especie de máquina del tiempo. La diferencia con los dispositivos de ficción, como el creado por H.G. Wells, era que esta máquina del tiempo solamente era capaz de capturar imágenes y sonidos del pasado al presente. Según las descripciones aportadas, el cronovisor era una cámara de seguridad conectada a una grabadora de video que permitía ver el pasado. Algunos expertos han intentado explicar que esta máquina era algo tan simple como un espejo. Al parecer, nosotros no nos vemos reflejados en el espejo a tiempo real. Refleja como estábamos a solo unas pocas millonésimas de segundos antes, debido a que el tiempo que tarda la luz en viajar desde nuestro rostro al espejo se refleja y vuelve a nuestros ojos. Pero al parecer los grandes telescopios también actúan como cronovisor. Las galaxias lejanas que vemos a través de estos dispositivos no son realmente a tiempo real. Si un científico fuera capaz de ver la vida en un planeta a 100 años luz de distancia de la Tierra mediante un telescopio, lo que vería es la vida de este planeta hace un siglo. Muchas personas mantienen que si es posible ver el pasado de una galaxia distante utilizando un telescopio. ¿Por qué no puede ser posible construir un dispositivo que nos permitiera mirar a través de la historia? El dispositivo descrito por el padre Ernetti, sin embargo, parecía ser capaz de sintonizar cualquier época y cualquier lugar. Lo que dicen los científicos sobre el cronovisor. ¿Cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? El padre Ernetti había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar los cantos armónicos gregorianos cuando oyeron la voz del difunto padre Gemelli, hablando con ellos en la vieja grabadora que estaba usando. Gemelli confirmó este incidente. Esto hizo que el sacerdote pensara en lo que pasa con todas las imágenes y sonidos que hacen los seres humanos.
¿Desaparecen por completo o siguen existiendo de alguna manera? Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunió a un equipo para trabajar en el proyecto. El equipo contó con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y Werner von Braun, el genio alemán. El equipo construyó el cronovisor para que pudiera sintonizar cualquier momento o lugar. Al parecer, no observaron solamente la crucifixión de Cristo, también observaron a Napoleón, el filósofo romano Cicerón o el poeta romano Quintus Ennius. Brune se sorprendió de que no hubiera oído hablar de la invención de este dispositivo. ¿Por qué ocultar tal descubrimiento?, se preguntó. El padre Ernetti dijo que el equipo había decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, puesto que podría sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado. En las manos equivocadas podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto. El padre Ernetti también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales. Si bien nunca pudo mostrar el descubrimiento, él presentó algunas pruebas, como el texto de la obra Tiestes. Las pruebas del padre Ernetti. Tiestes fue escrito por Quintus Ennius, que nació en el 239 a.C., en lo que hoy se conoce como Calabria, Italia. Ennius escribió cerca de 20 obras de teatro y un poema épico sobre la historia de Roma, llamado Anales. Solo unos pocos fragmentos de su obra sobrevivieron con el paso del tiempo. Su última obra, Tiestes, se produjo poco antes de su muerte en el año 169 a.C. Investigadores se han preguntado acerca de esta obra desde hace siglos. En algún momento, a finales de los años 60, un profesor llamado Giuseppe Marasca se interesó por las historias que leía sobre el padre Ernetti y su peculiar máquina del tiempo. Marasca contactó con Ernetti y finalmente se hicieron amigos. Ernetti prometió mostrar a Marasca su máquina, pero nunca lo hizo. Lo que sí le enseñó al profesor era un manuscrito de lo que parecía la obra completa Tiestes, que él había copiado supuestamente mientras utilizaba el cronovisor. Aquí les muestro la supuesta fotografía del cronovisor y la obra Tiestes. Una segunda evidencia de la máquina del padre Ernetti fue una supuesta imagen del rostro de Cristo cuando estaba en la cruz, al parecer fotografiado a través del cronovisor. La fotografía mostraba el rostro de un hombre barbudo con los ojos vueltos hacia arriba. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que la imagen era idéntica, salvo que estaba invertida de izquierda a derecha, a una talla de madera de Jesús en el santuario por el artista español Lorenzo Coallut Valera. Después de esta revelación, el padre Ernetti no habló más acerca de la fotografía y el cronovisor. El padre Ernetti murió en 1994. En cuanto al manuscrito Tiestes, que dijo que había transcrito desde el cronovisor, parecía demasiado corto. Solo 20 líneas para hacer la obra completa. La mayoría de las obras de este tipo habrían sido 10 veces más largas.
la doctora Caterina Owen Eldred de la Universidad de Princeton, una experta en la obra de teatro, sospechó que no era auténtica. Según explicó, muchas de las palabras que se usaron en este manuscrito no habían sido publicadas en la lengua latina hasta más de 2 siglos después de que la obra fue representada por primera vez. El tipo de palabras y la forma en que se repitan también sugirieron que la persona que creó este manuscrito tenía habilidades limitadas del latín. Como Ennio, el dramaturgo, estaba usando su lengua nativa y esto parecía muy extraño. Esto hizo dudar sobre si el verdadero autor fue el mismo padre Ernetti. El enigma del padre Ernetti. Llegados a este punto, es fácil decir que el padre Ernetti fue un loco y un mentiroso compulsivo. A pesar del cronovisor, sin embargo, el padre Ernetti era muy respetado, tranquilo, intelectual, cuya especialidad era la música arcaica. Pasó la mayor parte de su vida investigando y enseñando sobre este tema y fue el autor de varios libros de gran éxito. ¿Por qué un clérigo respetado, académico y autor de grandes éxitos literarios se inventaría una historia así? Después de la muerte del padre Ernetti, los medios de comunicación locales recibieron un documento de alguien que decía ser un pariente de Ernetti, pero que deseaba permanecer en el anonimato. El documento hablaba de cómo Ernetti, antes de morir, confesó de que había inventado la obra Tiestes y falsificado la fotografía de Jesús. Aunque según dijo, fue obligado a hacer una confesión falsa. Sin embargo, Ernetti insistió en que el cronovisor existía. El padre Brune, amigo de Ernetti, también cree que el cronovisor existe. Pero Ernetti, debido a la presión de sus superiores en los últimos años de su vida, decidió no hablar de ello. En una entrevista en 2003, Francois Brune afirmó que unos meses antes de la muerte del padre Ernetti, en 1994, Ernetti le dijo que había participado en una reunión en el Vaticano con los científicos que trabajaban en el cronovisor. Según el padre Ernetti, el cronovisor había sido desmantelado por el Vaticano. ¿Existió el cronovisor? Si es así, seguro que nunca se sabrá. Muchas personas han estado fascinadas con la idea de poder viajar en el tiempo mediante una simple máquina. El 2 de mayo de 1972, aparecía en algunos periódicos españoles una sorprendente noticia, lo que debería haber sido el gran descubrimiento del siglo XX. Una imagen de Cristo crucificado obtenida mediante una máquina llamada cronovisor. El cronovisor o la máquina visionadora del pasado fue un proyecto científico desarrollado por un grupo de sacerdotes, encabezado por el padre Marcello Ernetti. Aquel aparato era parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver los eventos que habían ocurrido años o incluso siglos atrás, incluyendo escenas de Jesús de Nazaret. Según las descripciones aportadas, la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio.
¿Y cómo es que un sacerdote fue capaz de crear esta máquina? Ernetti se encontraba trabajando con uno de sus colegas, intentando grabar algunos cantos gregorianos, cuando de pronto al reproducir la grabación, Ernetti alcanza a percibir una voz de fondo. Se trataba ni más ni menos que del padre de su amigo ahí presente. Esto hizo que el sacerdote pensara detenidamente en lo que pasa con todas las imágenes y sonidos que hacen los seres humanos. ¿Acaso desaparecen por completo? O quizá siguen existiendo de alguna manera. Es entonces que Ernetti se dispuso a reunir a 12 científicos y trabajar en el proyecto de la visión en el tiempo, entre los que destacan Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y Wernher von Braun, el genio alemán. Supuestamente el equipo que dirigió el proyecto había visto los últimos días de Jesús en su totalidad, desde la última cena con sus momentos incluso de agonía final, y sobre todo habían podido capturar el momento mediante una instantánea como prueba, misma que podrán observar en pantalla. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que la imagen era idéntica a una escultura realizada años atrás por el artista español Lorenzo Valera. Curiosamente, después de esta revelación, el padre Ernetti no habló más acerca de la fotografía ni el cronovisor. Ernetti fallece en 1994. Tras su muerte, los medios de comunicación locales recibieron un documento de alguien que decía ser su pariente y que deseaba permanecer en el anonimato. El documento hablaba de cómo Ernetti, antes de morir, confesó que la noticia de aquella fotografía era totalmente falsa y que únicamente la había replicado. Pero todo esto porque había sido obligado por altos miembros del Vaticano para que de alguna manera el descubrimiento del cronovisor pareciera ser algo ficticio y sin sentido. Se dice que Ernetti había participado en una reunión en el Vaticano con los científicos que trabajaron en el cronovisor, y que este último había sido confiscado por altos miembros de la misma congregación, dando órdenes de guardar absoluto silencio al respecto. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que se haya tratado simplemente de un fraude, o realmente existe un aparato que nos permita ver escenas del pasado, y que este sea uno de los máximos secretos del Vaticano?